Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 45. Por favor, abran sus Biblias. Isaías, capítulo 45. Vamos a leer los versículos 5, 6 y 9. Mi tema en esta oportunidad, la locura de luchar contra Dios. La locura de luchar contra Dios está anunciado. Isaías 45, 5, 6 y 9 dice así: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que pleitea con su hacedor. Mi tema hoy, la locura de luchar contra Dios. Fíjense, llamó mi atención en estos días cómo después de la semana del Carnaval de Brasil comenzaron a circular una serie de fake news o noticias falsas en redes sociales sobre cosas que en realidad no sucedieron en dicho carnaval, ni sucedieron este año, 2023, como se dijo, pero tampoco ocurrieron como fueron contadas. Por ejemplo, algunos publicaron que un individuo que interpretó a Satanás en el carnaval, ustedes lo vieron mucho quizás en TikTok y en Facebook y en Instagram, ese individuo que interpretó a Satanás en el carnaval, según se dijo, él tuvo un trágico accidente automovilístico en el que murió calcinado. El problema es que eso fue desmentido porque no hubo ninguna evidencia del hecho. Inclusive ese carnaval donde aparece el sujeto vestido de diablo fue en el año 2019, no este año. Otros especularon que este año también cayó un rayo en Brasil durante la fiesta de carnaval y dejó varios muertos. Resulta que eso corresponde a un accidente que pasó en el año 2011 y que fue causado por el contacto de serpentinas metalizadas con el tendido eléctrico. Ahora bien, aunque esas noticias están cargadas de mucha especulación, yo estuve pensando, hermanos y amigos, que a lo largo de la historia ha habido personas, sobre todo ateas, que se han tomado la osadía o el atrevimiento de luchar contra Dios y han fracasado en su vano intento. Estamos hablando de individuos que han tratado de burlar a Dios, de burlar su palabra y han tenido serios problemas. Y revisando las páginas de la historia, tanto bíblica como secular, me topé con algunas cosas que sucedieron con aquellos que se opusieron a Dios. Por ejemplo, hace muchos años, un famoso ministro español, al tomar posesión de su cargo en España, un país sumamente religioso, este hombre comenzó su discurso con estas palabras: Señoras y señores, yo no creo en Dios. Y Voltaire, aquel famoso ateo, dijo una vez: Dios está muerto y las iglesias son sus tumbas. Agarró una Biblia Voltaire, la exhibió y dijo: de aquí a 100 años, oiga lo que dijo Voltaire, de aquí a 100 años, este ridículo libro será destruido y no existirá más. Resulta que Voltaire murió y, para ironía de la vida, la palabra de Dios está más viva que nunca. De hecho, se dice que después de su muerte, la casa de Voltaire fue comprada por la Sociedad Bíblica para imprimir Biblias. Qué irónica es la vida, ¿verdad? En el año 1908 se reunió un grupo de ateos, escuchen esto, también en Italia, y el 28 de diciembre salió el siguiente titular: Si no eres un tonto impotente, eso era Dios, mándanos un terremoto para probar que tú existes. Esa noche ocurrió en Mesina uno de los terremotos más grandes del siglo, de 7,1, y en el que murieron unas 200,000 personas.
¿Cuántos de ustedes han oído hablar de John Lennon, el famoso compositor de música rock, integrante de los Beatles en la década de los 60? En una entrevista, John Lennon se atrevió a decir: somos más populares que Jesucristo. Yo no le temo a la muerte. Estoy preparado porque no creo en ella. Es más, decía John Lennon, para mí la muerte es como bajarse de un automóvil para subirse a otro. ¿Saben una cosa? En el carrito que está John Lennon ahora mismo, yo no quisiera estar. Ahí no se componen canciones ya, ni se canta. Envenenó a millones de jóvenes John Lennon, invitándolos a consumir drogas. Está en el infierno porque Dios lo juzgó. Es una locura luchar contra Dios. Y hace unos años también yo recuerdo de cierto cantante secular que se puso a relajar con la palabra aleluya, componiendo relajos. ¿Sabe qué? Le dio una parálisis facial. Relajó con Dios. Hubo otro caso también en la historia de 30 emperadores, escuche esto, 30 emperadores que se caracterizaron por odiar a Cristo y mataron a muchísimos cristianos. ¿Sabe cómo dice la historia que murió cada uno? Yo tengo ese dato. Uno se volvió loco, otro lo mató su hijo, otro se ahogó, otro fue estrangulado, otro quedó cautivo, otro cayó enfermo de una manera tan espantosa que no se pudo relatar. Otro murió de una enfermedad tan rara y tan terrible que los médicos no pudieron atenderlo por el mal olor que despedía su cuerpo. 2 se suicidaron, 5 fueron asesinados y 8 fueron muertos en guerra. Entre esos muertos en guerra estaba uno muy famoso llamado Juliano, que odiaba tanto a Cristo que solía salir con un puñal, dice la historia, voceando en su contra y diciendo: te voy a matar, voceando palabras obscenas. Eso era de que para matar a Cristo. Te voy a matar. La historia me dice que Juliano, estando en cierto lugar, en plena guerra, óigame, lo alcanzó una flecha y él entendió que Dios lo había juzgado. Y era tanto el odio que este hombre tenía hacia Cristo, que muriendo con la flecha clavada, agarró y recogió la sangre, la arrojó al cielo y gritó unas palabras que están famosísimas en la historia: al fin me venciste, Galileo. Pero seguimos revisando la historia y nos topamos con un ateo que vivió en una ciudad de los Estados Unidos, un individuo rico y famoso llamado Seth Pedil. Él no creía en la existencia de Dios, Seth Pedil. Se burlaba de los cultos, se burlaba de los cristianos inclusive, y era tan perverso que cuando los evangélicos lo veían, temblaban de terror. Eso es mucho decir. Un día él declaró delante de mucha gente lo siguiente. Oigan lo que dijo este ateo: si Dios existe y es verdad lo que dice la Biblia, que cuando yo esté en mi tumba, mi cuerpo habite entre víboras. ¿Sabe lo que pasó? No mucho tiempo después, este ateo murió en el año 1908, a la edad de 82 años, y cuando bajaban su cadáver, había una enorme víbora. Siempre había víboras alrededor de ese sepulcro. El sepulturero incluso, oigan lo que dijo el sepulturero, lo que él testificó. Él llegó a decir que mataba hasta 4 víboras en esa tumba. Sin embargo, en otras no se encontraba ninguna víbora, solo en esa tumba. Y hubo otro que siempre que visitaba la tumba, dijo que hasta 20 víboras había en esa tumba. Y mientras más víboras mataban, más aparecían. ¿Casualidad? Demasiada casualidad. Ahora vamos a la Biblia y allí vamos a ver también a individuos que quisieron echar pulsos con Dios y le fue malísimo. Entre ellos hay uno muy conocido, ustedes lo saben, el arrogante Saulo de Tarso, que más tarde fue convertido en el gran apóstol Pablo.
Saulo de Tarso, dice la Escritura, que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos y contra la iglesia del Señor. Tuvo un enfrentamiento con nada más y nada menos que con el Dios soberano camino a Damasco, quien lo derribó a tierra y le hizo una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios le dijo esto: Saulo, duras cosas te es dar coces contra el aguijón. O sea, Pablo, tú te estás perjudicando tú le estás dando patadas descalzo al clavo. Te estás haciendo daño, Pablo. Quedó 3 días ciego, dice Hechos capítulo 9. La malvada Jezabel, en el Antiguo Testamento, también esposa de rey Acab, quiso echar un pulso con Dios y con sus profetas. Mató a muchísimos profetas del Dios Altísimo, dice el libro de Reyes, y estaba buscando la vida del profeta Elías para exterminarlo también. ¿Saben cómo murió Jezabel? El rey Jehú, dice en Primera de Reyes capítulo 9, versículos 30 al 32, Jehú mandó que la arrojasen desde una ventana. Oigan lo que dice el texto. Y Jehú les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, o sea, le pasó por encima con el carro. Sigue diciendo el texto: y cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Así terminó la vida de esta perversa y malvada Jezabel. Hermanos y amigos, ¿qué nosotros podemos aprender con todas estas experiencias? Que con Dios nadie puede luchar porque pierde. Óigame, seguro que pierde. ¿Por qué? Porque no hay ese que haya tenido un pleito con Dios y le haya ido bien. No existe ese. Es más, antes de echarse el pleito, ya lo perdió. Dios no le da tiempo ni siquiera que eche el pleito, lo perdió. Hermanos y amigos, como siempre les he dicho en otras ocasiones, del diablo me libra Dios, pero de Dios, ¿quién te libra? Piénsalo. Escucha lo que dice Salomón en Proverbios 21:30. Dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay ni sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Yo me topé con un caso interesante que se dio en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 34 al 39. Escuchen lo que dice aquí. Hechos, capítulo 5, 34 al 39. Resulta que el sumo sacerdote y la secta de los saduceos entraron en celo con los apóstoles y desataron una persecución fiera contra Pedro y Juan, a tal punto que dice la Escritura que lo querían matar. ¿Qué pasa? Que un fariseo famoso llamado Gamaliel, ustedes lo conocen, habla con el concilio y oigan el consejo que él les da a quienes estaban persiguiendo a los discípulos para que no predicaran. Dice Hechos: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un grupo, un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, o sea de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, dice Gamaliel, oigan el consejo de este hombre muy sabio. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, o sea de los apóstoles, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, se desvanecerá. Mas si es de Dios,
no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Óiganme, en otras palabras, dice Gamaliel, el pleito que ustedes tienen con esos hombres es con Dios. Y no existe ese que haya luchado con Dios y le haya ido bien. No existe. ¿Saben ustedes cómo registra la historia que murieron todos los enemigos de Cristo? Anás, Caifás, Pilato, Herodes. Bueno, en el caso de Pilato, se dice que Pilato se volvió loco de tal manera que andaba con una vasija de agua lavándose las manos como un maniático. A Herodes lo asesinó su hijo. Caifás se ahorcó. Y Anás fue asesinado. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Si mi voz está al alcance de alguien que todavía no ha venido a los pies de Cristo, escúchame bien, mi amigo. Déjame decirte que hay dos maneras de luchar contra Dios. Hay una manera directa, o sea, a la franca, abiertamente, pero hay otra muy sutil que se hace indirectamente. Algunos se oponen a Dios abiertamente, pero hay otros que lo hacen de forma sutil o indirecta. Sí, porque puede ser que muchos que me hayan escuchado hoy piensen, bueno, pastor, pero yo no llegaría hasta donde llegó, por ejemplo, ese ateo, Seth Pedil, que usted mencionó más temprano. Ni mucho menos yo llegaría donde llegaron los demás, etc. Es más, yo creo en Dios, predicador. Óyeme bien, mi amigo, permíteme decirte algo. Eso no es suficiente. Tú también eres un opositor indirecto de Dios y su palabra si ahora mismo tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que hace la diferencia entre una vida dichosa y una vida desgraciada es tener a Dios de nuestro lado o tenerlo en contra. Eso es lo que hace toda la diferencia. Ahora yo te pregunto, ¿en cuál de estos dos grupos estás tú? Porque no existe una tercera opción, no existe término medio. Escucha lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás del lado de Dios o no lo estás. ¿Sabe lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 15 versículo 2? Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Oye, mi amigo, si tú no estás del lado de Dios, ¿con quién estás tú? ¿Con quién estás tú? Porque todo el mundo, la humanidad completa, se encuentra alineada a uno de dos grupos. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. No existe neutralidad. Óyeme, por crudo que yo suene en esta noche, no hay neutralidad. Si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Porque tú o estás del lado de Cristo recogiendo, o estás del lado de Satanás desparramando. Jesús lo dijo claro. ¿De qué lado estás? O estás del lado de Dios, y si no estás viviendo para Él ahora mismo, mi amigo, tú estás en su contra, aunque con tu boca tú digas lo contrario. Tu mayor preocupación ahora mismo debe ser que hagas las paces con Dios. Y eso es posible solamente con una entrega sincera a Cristo. Como dice Job 22:21, y con esto termino. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, dice Jesús, desparrama. La locura de luchar contra Dios.